90, menos 90 y menos 90. Sí, Entonces, pues yo lo pongo así vertical y mido menos 90 con respecto sí, al eje de ¿verdad? correcto, Y menos 90 con respecto al eje neutro de este. perfecto. Pero entonces acá, digamos que dice que estos son los ángulos. Entonces, este ángulo yo iría a medirlo nuevamente desde este eje o desde donde está en reposo. Bueno, creo que el enunciado creo que no especifica desde dónde, ¿no? Entonces si ya lo hicieron desde la articulación anterior, es válido. Y si lo hacen desde la posición de reposo, que es lo que se supone, pues también sería válido. Ah, bueno, si es que yo lo hice desde la posición de reposo, digamos, este me da 30 Es, grados. Entonces yo lo exacto, mido de acá, 30 grados eso, levantado. perfecto. Desde ahí es de donde se debe medir. Pero vuelvo y repito, si alguien ya lo hizo de la otra forma, es válido para que no tenga que cambiar. Ah, bueno, listo, profe. Eso por una parte. Y, y en cuanto a este enunciado, ¿El 5? así lo puedo poner acá. Sí, el 5. Dice las coordenadas. Entonces, claro, lo que yo no entiendo es si esta coordenada iría acá entre la articulación I e I más 1 o sería el punto donde rota la articulación I. Perdón un momentico, leo el enunciado. Si las coordenadas de un punto de la articulación I-1, I más 1. dice I+1, son 30, 45, y si la articulación I a la cual está sujeto en este punto, entonces significa que esos dos puntos son las coordenadas de la articulación I, esos dos puntos que hay ahí. O sea, este que dice al cual está sujeto la articulación I sería este o alrededor del cual gira I. No, no, no. La primera articulación de la coordenada de la articulación I es ese valor que dice ahí. Bueno, en este momento no lo veo ahí. No sé si lo puede. 30, 45 y 40. Y la Ahora, este parte de acá y parte de 30, 45, 40. espera un momentico, lo abro acá para que no tenga que estarlo moviendo. Entonces, es el numeral 5, ¿verdad? Ya lo entiendo. I+1. Ok. No, está correcto, porque dice que las coordenadas de la articulación I+1 son 30, 45 y 40, ahí lo tiene bien. Y el punto donde se unen son las que dependen de ABC. O sea, este codo de Sí, acá, la articulación R. sí, correcto. Está correcto el dibujo. Claro, entonces esto rotaría con respecto a este eje. Sí, dice, a ver, dice, encontró las nuevas coordenadas del punto, o sea, las nuevas coordenadas que antes eran 30, 45 y 40. Si gira 10B, bueno, un determinado ángulo y se traslada tanto. Entonces ahí están haciendo eh, rotación y luego traslación. Sí, Y luego están haciendo traslación y luego rotación para aplicar esa teoría, esos conceptos. pero entonces la rotación sería con respecto a este Sí, punto y la sí, rotación sería sí, con respecto a los del mundo, a los ejes globales. no, 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 desde el punto que está, primero rota y luego se traslada.
Ah, ya, O primero se traslada y luego rota. ya. Pero la rotación sería ¿en qué eje, profe? Permítame, ahí no dice. No, no especifica el eje. Si es R, debería ser con respecto a un eje que salga de acá, ¿no? Sí, porque es de tipo R. Entonces es un eje perpendicular a al plano que forman las dos articulaciones. Oh, terrible. Exacto, así como lo pintó él. Porque es que ahí indica que es una articulación tipo R. Sí, sí, Exactamente, exactamente así. Entonces, quien me preguntó respecto a qué, entonces un eje que es perpendicular al plano formado por las dos articulaciones. O perpendicular, en últimas perpendicular al vector, a la articulación I más 1, del cual se conocen los dos puntos. Bueno, ¿alguien más tiene inquietudes? profe, para el tercer corte va a haber entrega de proyecto porque solamente dice que hay entrega de primer corte y segundo corte. Sí, señor, únicamente primero y segundo. Ya. Profe, ¿qué día es la entrega del proyecto? En el archivo de la primera clase aparece. Si, si quieren revisan ahí o si no. Ah, no sé si en el aula virtual también, creo que también está ahí. Me parece que es el 19 de marzo, profe. Sí, correcto. El 19. Entonces ese día nos reunimos en la clase y me muestran lo que pide para la primera entrega, que es la animación del robot realizando cinemática directa. Solamente el robot. Y un informe con los planos del robot eh, según las normas. Eso sería el primer corte. Bueno, profe, y con respecto al proyecto yo tendría una pregunta. Sí, señor. El robot que yo tengo hace determinados movimientos. Cuando yo le doy los ángulos, hace determinados movimientos. Y ahora para esos nuevos movimientos, o sea, si él va a hacer otro movimiento después de ese, ¿se mediría desde donde quedaron los anteriores o No, desde donde no, parte? señor. No, para el robot que hagan siempre se van a medir desde la posición de reposo. Cualquier dato que se le dé. Entonces yo le digo, mueva la articulación 1 40 grados, la articulación 2 digamos que es RRL, la articulación 2 80 grados y la articulación 3 20 centímetros o 20 unidades. Entonces las debe hacer desde el reposo. Cuando les den otro punto, otras rotaciones y otra traslación, también desde el reposo siempre. Ah, ya, listo.
Entonces, que quede claro que son dos cosas las que calificamos, el informe y la animación. Sobra decir que no pueden mostrarme robots de otros semestres, ¿no? Tienen que hacer su propio, su propia propuesta, su propio robot. Pensando en la función que debe realizar, porque debe ser el mismo para el tercer corte, para que no tengan que repetir trabajo. Entonces, la función que debe realizar, que está descrita ahí en el enunciado. Como eso es ya para las siguientes semanas, entonces ya debemos estar bastante adelantados en eso. Tanto en el taller como en el proyecto. Bueno, me preocupa que no salen dudas del taller ni de los temas, o está todo muy claro. Profe, yo tengo una duda, o sea, ¿uno cómo hace para determinar las coordenadas de un actuador? No me comprendo. O sea, sino que en el punto 6 nos pide determinar las coordenadas del actuador final si se realizan los siguientes movimientos. Ahí salen unas rotaciones y también nos da el largo de lo que mide cada articulación del punto. Sí, Entonces, eh, listo, encontramos todas las rotaciones que se ejercen en eje plano, o sea, hace las multiplicamos. hace las matrices de transformación para ir desde la base al extremo del robot. Y luego le involucra los parámetros de giro o de movimiento de cada articulación, y al hacer la multiplicación de esas matrices ya con valores numéricos, le debe dar las coordenadas del punto final del actuador. Ah, listo, profe. ¿Y hay en ese punto, cuántas transformadas debe haber? Si hay 3 rotaciones. No, es que dependes del robot, no del número de rotaciones. Ah, Dice el manipulador de la figura tiene una articulación, dos, tres articulaciones. sí. O sea que debe haber una matriz de transformación de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Tres matrices de transformación. Vale, listo. Muchas gracias, profesor. Bueno, Hola, profe, ¿me escucha? muy bajito, pero sí, más o menos. Ahí mucho Ahora sí, mejor. mucho mejor, sí. Voy a compartir pantalla para hacerte una pequeñita pregunta. Bueno, Profe, ¿ya está viendo ahí? sí. Aquí lo que pasa es que el enunciado del ejercicio dice que es x1, x1 y x2, pero entonces yo creo que Ah, eso ahí quedó mal, ¿sí? sí, claro, sí, sí, sí. Ahí sería x2, Sí, y2, ¿sí? sí, correcto. Sí, correcto. Ok, listo, profe.
Profe, entonces yo quería hacerle una preguntita, que hay algo que tengo incompleto porque no es para estar segura. En el inciso B del ejercicio 8, que es este punto, dice que encontremos las coordenadas de P1 respecto a B. Entonces yo ya hice la matriz de transformación, pero entonces la traslación me tocaría hacer un giro aquí para poder alinearlo, ¿cierto? Y poder hacer los movimientos, ¿sí? Es que esa No, parte no... para o- hallar, para hallar el vector P que ubicas en la mm, matriz de transformación. sí, primero me tocaría No, hacer como una rotación, o como no, así, es que ahí está como no. rarito. eh, Tienes que buscar una vista en la cual el, el plano donde está ese sistema, o sea, donde está marcado el C y el A más B, se vea como una línea para poder determinar las distancias que hay de algunos de los ejes y luego cambiar la vista para determinar otra. Entonces siempre va a ser donde un eje se pueda ver como un punto en una vista, digamos, aplicando geometría descriptiva, puede ser. Girar Mm, ese sólido hasta que uno de los ejes se vea como un punto para poder determinar la distancia que hay desde ese punto hasta B, hasta A, perdón. ok. Bueno, profe. Y creo que ya no hay más preguntas de esto. Profe, ¿qué te iba a decir? Ahorita te puedo hacer unas pequeñas preguntas sobre un diseño. Sí, claro. Listo, ok. Eh, A ver si ok. los compañeros van a seguir preguntando. Sí, esperemos primero. Listo, profe. Gracias. Profe, entonces en el punto 7 en- ¿se lo corrige es en el punto o en el inciso B? Las coordenadas respecto al punto del sistema, del B. Ah, lo que estaba mal, Ujú. eso es, el punto B tiene coordenadas 0, 53 y -30 en el sistema x2, y2, z2. Hay que armar los subíndices. Gracias. Bueno, voy a tomar lista por si no tienen dudas, los que quieran retirarse. Entonces, Acevedo
Roa Juan Pablo. Presente, profe. Betancur Correa Daniel. Briceño Izquierdo Yesid. Presente. Correal Benítez Cristian. Presente, profe. Campos Quesada Lady Joana. Presente, profe. Contreras Ángel Camila Andrea. Presente, profe. Gómez Pinzón Daniel Alejandro. Presente, profe. González Reina Julián Andrés. Presente, profe. Hoyos Moreno Andrés Felipe. Presente. Medina Calderón Diana Marcela. Presente, profe. Orozco Velandia Miguel. Presente, profe. Ordóñez Urrea Iván Camilo. Presente, profe. Pedreros Mendoza Diego Alonso. Presente, profe. Pérez Pérez John Albert. Presente, profe. Ramírez Sarmiento Santiago. Presente, profe. Sánchez Galindo Andrés. Presente. Listo, si tienen dudas, entonces por favor quédense y me preguntan sus inquietudes. Y si no, pues se pueden retirar a hacer el taller o algo del proyecto. Los planos, por favor, los planos deben ser con normas. Entonces, si alguien tiene dudas respecto a eso, también me muestra sus planos, lo que lleva, y yo le indico si están correctos, si le falta algo, si hay algo incorrecto, en fin. Profe, yo tengo una pregunta acerca del tercer punto. Sí, señor. Ya le comparto. ¿Ya está viendo? Perdón. Ya. Bueno, pues el tercer punto, pues también se podía hacer por el método de Navitt-Hattenberg, ¿cierto? Sí, claro, si lo quieren hacer por ahí, sí. Sí, y mi pregunta es que en la posición de reposo, que es 90, menos 90 y menos 90, yo lo tomé como que el robot estaba o sea, 90 del eje Z, menos 90 del eje X, que por eso No, se ve como así. no, eso está incorrecto. Y, bueno, o sea, sería menos 90 de este eje, perdón, eslabón, ¿sí? Es que la primera articulación es de tipo T, y cuando giramos menos 90 quedamos alineados con el eje Y. Por eso aquí estaría. O sea, prácticamente ahí ya ahí estaría alineado, porque ese es el tercero. Sino que Sí. el otro, No, porque, a ver, miramos el enunciado. Dice TRR, o sea que la primera articulación es T y es perpendicular al plano XY. ok. Y si gira torsionalmente porque es T, entonces no puede quedar ahí donde me está mostrando. De hecho, algún compañero hace un momentico lo mostró. ¿Cómo queda? Sí. Ok. Bueno, listo. Y bueno, voy a arreglar eso. Y Queda alineado la primera articulación pues queda en el eje Z. La segunda articulación queda alineada con el eje Y. sí, claro, quedaría aquí, más o menos. O sea, sí. Como la de abajo. No, es que no se parecen nada. Ok, bueno. Y conforme al proyecto, ¿usted cuando habla de simulación se refiere a algo así? O sea, si usted dice muévalo tanto y tanto, tanto, el robot tiene que quedar en cierta posición, pero en digamos como en No, este esquema. no, señor. Ahí no dice simulación, si usted le dice animación. O sea que se debe ver el movimiento del robot haciendo los giros que se le pidan. Ah, ya, ok.
Listo. Listo, profe. Gracias. Ingeniero, una pregunta. Sí. Pues no es con respecto a la clase, sino es, yo soy con Juan Pablo y estamos a cargo suyo del proyecto de grado. Entonces la pregunta es, ¿se acuerda que hablamos el lunes sobre unos, ¿cómo se decía? Para ir a la universidad, para hacer las prácticas. Que usted quedó en enviárnoslo. ¿Cómo no sé, los del formato para pedir el permiso? Ah, ok. Era para recordarle eso. Ya lo envío. Listo, ingeniero. Y pues también le escribimos a Hugo sobre la coordinación del proyecto y pues no hemos recibido respuesta, entonces pues ahí vamos con eso. ¿Cuándo le escribieron? Creo que hoy es miércoles, sí, ayer. Ah, O bueno. sea, estamos esperando eso y ya, solo era para eso, ingeniero, para acordarle. Profe, qué pena. En el ítem 6, ahí el eslabón, el L3, tiene menos 10. Bueno, en mi caso tiene un ángulo de menos 18 con respecto al eje Y. Y luego, pues, en el ítem A, nos comenta que este eslabón gira 120 grados. Entonces, ¿se restan estos grados o qué, o No, qué se hace con los? cada parte es por separado. O sea, A no tiene nada que ver con B. Es como si fuera un punto No, no, diferente. no. Sino que, o sea, en el primer ítem, es decir, en el enunciado, o sea, nos comentas que el eslabón L3. L3 tiene un ángulo de tanto. Sí, Entonces, luego aquí nos dice determinar las coordenadas. Y en el ítem A nos dice que el eslabón 3 gira 120 grados. sí, correcto. Entonces, si estaba en menos 10 y gira 120 grados, quedarían 110 positivo. Entonces, sí, lo estoy haciendo bien. Vale, Sí, muchísimas señor. gracias. Bueno, Profe, qué pena, una pregunta. Eh, por ahí usted comentó algo sobre en el dibujo que le mostró Juan Pablo,
algo del TTR, de torsional y esto. No alcancé a entender, no sé si podría de pronto repetirlo, qué pena. No, es que él me muestra un dibujo de cómo es la posición inicial y ese dibujo es incorrecto. Entonces estaba tratando de explicarle cómo es que cómo es que debería quedar la articulación 2, que es la que tiene, bueno, la 2 y la 3, pero empezando por la 2. La articulación 2, ¿dónde debería quedar? Entonces le indicaba, el eslabón está alineado con el eje X y cuando la articulación 1 gire 90 grados, menos 90 grados, creo que dice ahí, bueno, no recuerdo si es 90 o menos 90, quedará alineado con el eje Y, porque giró 90 grados torsionalmente. Ah, ya, profe, bien. Era eso lo que quería saber. Gracias. Bueno, Profe, una pregunta. señor. Si yo tengo, digamos, la matriz de transformación de uno visto desde cero y ahora quiero la contraria, la de cero vista desde uno, ¿puedo aplicar ahí la traspuesta y ya la obtendría? No, no, señor. Ya la inversa. No, no, señor. No Eso sería. funciona, eso funciona con las matrices de rotación, pero no con las de transformación. Ah, ya es con las de rotación. Porque recuerde que hay una fila de ceros que es la perspectiva y esa fila quedaría en una columna y eso no indicaría nada en el sistema si hacemos la traspuesta. Profe, una pregunta. En el punto 8, el punto B, las coordenadas B, digo, ¿el eje Z están hacia dónde está apuntando o está en 90 grados con respecto al eje Y? Siempre los ejes son 90 Ah, sí, grados entre sí, está siempre, perpendicular. siempre. Sí. Sí, señor. Vale, listo. Profe, la tutoría del viernes, ¿a qué horas es? A las 9. Vale, gracias.
Profe, pues si mis compañeros no tienen más preguntas, te puedo ir preguntando yo. Bueno, Lo otro que te iba a preguntar. Profe, antes que nada, yo quería preguntarle una cosa. Cuando hablamos del proyecto es algo así como esto, nosotros mostramos los eslabones y tenemos la opción de poderlo girar un ángulo y ahí se muestra la estela hasta dónde llegaría. ¿Es eso o no, estoy equivocada? sí, es incorrecto. Es como una simulación es que yo he visto como otras simulaciones de pronto. Así no es, ¿sí? Exacto, así no es. No sé si en la clase anterior viste que hice una animación de rotación alrededor de un eje definido. Ujú. Es eso, pero con el robot. Ok, bueno, ok. Si hay dudas, me esperan un momento y busco un ejemplo de algún grupo que haya hecho en un semestre anterior y les muestro. Si hay Sí, dudas profe, de eso. mejor. Sí, es que estoy un poquito Porque veo que... como... bueno, Entonces, ¿dejo de compartir? no, continúa y ya me pongo a Ah, buscar. ok. Bastante voy buscando esto. Profe, es que pues nosotros en un proyecto de diseño mecatrónico tenemos que pues diseñar todas las piezas de este es un actuador que es para un exoesqueleto, para ayudar a como a suplir como cuando uno no puede caminar y estas cosas, entonces pues este es el actuador que nosotros tenemos, pero hay unas piezas que no sabemos cómo diseñar pues por su forma tan irregular. Entonces sería pues esta de aquí y esta de acá. Entonces pues yo tengo acá los planos, pero entonces no sabemos cómo en qué caso crítico o de acuerdo a qué criterio las diseñamos, porque pues estas curvitas y todo esto, no sé A usted ver, qué nos pueda pasar yo como veo que para... esa es como la carcasa, ¿verdad? Sí, señor, estas dos son las carcasas No, y esta es la piecita que hay adentro. Entonces, primero pues las bueno, carcasas. Ujú. entonces lo que deben mirar es, ¿esa pieza está sometida a algún tipo de esfuerzo o simplemente contiene los elementos? Contiene los Entonces, elementos. pues sí, pero yo veo ahí que de pronto hay unos agujeros como para ejes, no sé si Sí, sea va todo esto metido exacto. en Entonces, esta. Y en la dentro otra no. de esta, o sea, dentro de esta está esto. Y todo esto está dentro de esta. Por eso, pero la grande, la que tiene todo, que es la Ujú. que van a diseñar, no tiene ningún agujero de un eje pasante, no tiene, no está anclada a un soporte, ¿no? Nada. Pues sí, pues al... Yo no tengo la otra foto. Ah, espérame un segundito. Diseño. Mm, Los actuadores están anclados a los eslabones. Por eso. Entonces, cada uno de esos es la cajita que me estás mostrando, ¿verdad? Ujú. Sí, señor. Ok, ok, entonces primero está sostenida ahí por unas platinas, bueno, no sé qué sea Sí, eso. estos de acá. Entonces ahí debe haber una reacción en el punto más crítico de cuando mueva la articulación. Entonces ahí hay una reacción y por consiguiente el espesor del material debe ser lo suficientemente resistente para que no se deforme con esa reacción. Y al otro lado donde está la salida, donde se une a la articulación, pues entonces ahí hay un eje, me imagino, un eje pasante para mover la siguiente articulación. ¿Sí es correcto? Sí, señor. Entonces, ese eje pasante tiene ahí unas fuerzas, que son las reacciones en el rodamiento del eje. Entonces, esos son los puntos donde
se debe analizar y calcular el espesor de esa carcasa. Ok, profe. Y la que contiene todas las piezas por dentro. Ay, ¿qué se hizo? Ah, La yo pensaba chiquitica. que era esa. Esta. Ah, Es que hay dos. Ujú, ya, esta ok. también. Esa también porque esa está sometida a fuerzas ahí entre los elementos pasantes ahí. Bueno, no vi en la explosión qué es lo que pasa a través de esos Aquí. agujeros. Ah, sostiene un motor, por consiguiente Ujú. tiene reacciones, sí. Y eso de abajo sí no sé qué es, eso es simplemente un soporte, sí. Ese anillo, eso, Estos sí. es para hacer la transmisión entre estos. O sea, tiene un movimiento relativo ahí respecto a la pieza. Mm, es que esa parte no la sé bien. Ah, ok. Lo mismo, hay que mirar cuáles de esas piezas le hacen fuerza a la que tienes en azul. ¿Y qué tipo de fuerza le hace? Flexión, tensión, simplemente contacto. De pronto son fuerzas simplemente de contacto, entonces lo mismo. Ok, entonces nosotros tendríamos que venir diseñando el espesor de esto. Exactamente, de esos anillos, sí, que el Ok, motor, el que va arriba, que es donde va el motor, ese aparentemente tiene un espesor delgado ahí. Hay que calcularlo y verificar que no se va a romper por ahí. Cuando el motor esté haciendo cierta fuerza y tenga una reacción ahí, que lo deba sostener. bueno, profe, y creo que también hay este piñón aquí también tiene esta parte de acá, no sabemos bien qué parte tendríamos que diseñarlo, o sea, bajo qué criterio, es este que está aquí, El es piñón, este, sí, el ese piñón. como bajo qué criterio más o menos. Los dientes del piñón se diseñan según la norma ACMA. Aparece en el texto, en el libro de Shigley. Entonces, hay que seguir ahí unos pasos para determinar el, ese, esa longitud del diente, o sea, qué tan grueso es el piñón, exacto, esa, y la dureza superficial del diente para que no vaya a fallar. Eso es lo que se diseña en un engranaje. Ah, ok. Creo O sea, que eso esos 12 sería. milímetros deben salir de algún cálculo. Esos 10, bueno, arriba dice 10, abajo. Ah, ya, los 10 Sí, milímetros. Los 10 los milímetros del espesor del diente, del largo del diente. Y ese es el cálculo que se debe obtener. y de esta azulita me recomiendas este pedazo de acá, ¿cierto? Donde está el motor. Sí, el punto crítico que yo veo es ese porque es el que soporta el motor. El otro agujero no sé qué soporta, el que está al lado, el de Este, 22, sí, el de 22 milímetros. esta piecita. Eso es como un eje. Mm, Sí, ese es un eje. Y es un eje porque ahí hay una polea. Ajá. ujú. Entonces lo mismo, esa polea le hace una tensión. Esa tensión hace que el eje tienda a flectarse a flectarse. Y ese agujero debe soportar ese esfuerzo de flexión que le imprime el eje. Ok. Entonces ahí también este pedacito de Sí, acá. ese espesor Ok. hay que calcularlo, sí, Esos correcto. son los puntos críticos de esta pieza, Sí. por decirlo así. Ok. Y de la carcasa en sí, bueno, es que esta es como una doble. Esta de acá sería como aquí. No, donde está anclada
donde está anclada. Serían las piezas de las platinas, que es lo que Exactamente, lo soporta toda la caja. sí. Ahí Ahí que sería el yo veo que conflicto. está, bueno, creo que es atornillada, no sé, Sí. a una platina, entonces ahí, en todos esos agujeros de esos tornillos podría ahí romperse. El resto Y la nosotros lo salida del podemos. eje, y la Ok, salida del eje que no sé dónde es, me imagino que salían esos agujeros que se ven al fondo. ok. Creo que no es más sobre eso. Esos, por ahí vi unos planos con unos errores. Sí, es que todavía no los hemos terminado más Ajá. porque como tocaba diseñar, entonces toca volver a hacer esto bien, pero cuando ya esté completo. Oh, Sí, eso lo sacamos así para preguntarte. sí, Bueno, listo, profe. Gracias. bueno. Entonces, aquí. Profe, yo tengo una otra preguntita del 3. Sí, señor. Ya le comparto. ¿Ya está viendo? Sí, ya. Así ya estaría bien, ¿cierto? Uy, no Ah, entiendo o por qué. sea, no, me refiero, mire, le voy a explicar. Este es el primer eslabón, este Sí. es el segundo, este es el tercero. Y lo hice Mm. rotar 90 grados. Ah, ya está con la rotación. Listo, quedó Sí. así. Ah, ya. Pero entonces la posición inicial sí sería esta. Ahora sí estaría bien. No, esa no es la otra. ¿Esta? Ah, entonces, Esa. o sea, sería esta paralelo al eje Y y al Eso. eje Z. Mm. Ah, ok. Ok, listo. Y no sé si para bueno, cuando usted dice que le mostremos así en MATLAB, ¿le parecería bien primero mostrar la posición inicial y después a dónde No, giró? si O lo quiere sí. anexar, pero tendría que especificarme cuál es la inicial y cuál es la final, porque si me muestra así, así como está, yo quedo perdido, digo, pero ¿cuál será? Ah, bueno, bueno, sí. O sea, prácticamente sería mejor algo como así. La ¿Sí? final, sí, correcto. La final. Listo, listo, profe. Eso era, gracias. Profe, una pregunta. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Ahí ya se ve. Sí, señor, ya. Listo, profe. Entonces, aquí para el B, dice si las coordenadas de P1 referidas al sistema A, bueno, es decir, estas coordenadas con respecto al amarillo, mediante la matriz de transformación adecuada obtengan las coordenadas de P1 respecto de B. Entonces, Sí, yo tengo que ir desde B a A, sí, pero correcto. expresar la traslación en estos ejes que están inclinados. Sí, señor. Exactamente. Entonces, claro, lo que yo pienso, o sea, para sacar eso, pues es trigonometría, ¿no? Pero yo lo que pienso es hacer Sí, un vector de acá a acá y exacto. descomponerlo en estos ejes. Sí, ¿Sí? correcto. Como lo más sencillo. Sí, pero el vector de ahí no, no se puede obtener porque no se conocen las coordenadas. Le toca... Ah, no, sí se conocen. Las coordenadas de A se pueden obtener, las coordenadas... Sí, correcto. No, sí, sí se conocen. Sería hacer como una descomposición en 3D a estos ejes inclinados, ¿sí? Exactamente. Sí. Ah, ya.
Profe, qué Sí, pena, hasta molestar. Le puedo hacer otra preguntita. Le voy a compartir sí. pantalla. Es que la verdad, yo no sé cómo se hace el punto 5. Yo pensé que hoy lo íbamos a ver en clase. No sé si alguien me puede explicar o se me puede explicar más o menos Punto cómo 5. es el único que me hace falta de todo. Ah, eso hicimos un ejemplo similar en clase. Ya miramos. Dale, ya voy a quitar esto. El punto 5. Entonces dice, no mentiras, el punto 5 dice las coordenadas de un punto. No, pero sí vimos ese tema, sí, claro. Les dice las coordenadas de un punto de la articulación I más 1 son 30, 45 y 40. Entonces, en el espacio, eh, en el sistema de coordenadas, pues hay un punto en esas coordenadas. Digamos que ahí está, y esas coordenadas son las que dice el enunciado. Las coordenadas de un punto de la articulación I más 1 son esas, 30, 45 y 40. Si la articulación I a la cual está sujeto, digamos que son 10, 20 y 30, entonces ponemos otro punto en 10, 20 y 30. Ahí. Y entonces tenemos dos articulaciones. Una que llega a este punto, no importa desde dónde, desde el origen, no importa, porque esa articulación no nos sirve para nada. Esa sería la articulación I menos 1, perdón, I. Y otra articulación que es la que nos interesa. Entonces, digamos que está así. Y esta articulación de aquí es de tipo R. Y esta de aquí es de tipo R. Encontrar las nuevas coordenadas de quién, de este punto que inicialmente eran 30, 45 y 40. Si la articulación I a la cual está sujeto en B, en este punto, gira, no sé, 20 grados, entonces si gira 20 grados, esto y solidario con esto, bueno, no sé si se puede. Solidario con eso, entonces gira 20 grados y quedó así. Entonces estaba aquí y pasó a esta posición. Y luego se traslada a un punto. Entonces, debido al movimiento de esta articulación, que hizo algún movimiento, se trasladó a otro punto por allá. Entonces, giró y se trasladó. ¿Qué nuevas coordenadas tiene este punto? Eso es lo Sí, que... profe, sí, así ya entendí. Y ahora, al contrario, si primero se traslada y luego gira. Ok. Entonces podría ser como un punto P' en el segundo Exactamente. caso. Perfectamente. Listo. Exacto. Así. Gracias. Bueno, ok. Bueno, voy a buscar lo del ejemplo y ya les muestro.
Bueno, entonces vamos a mirar el ejemplo de algún compañero de un semestre anterior. Entonces la idea es la siguiente, que del robot que hayan hecho, entonces tendrán 3, 4, 5 grados de libertad. En este caso tiene 3 y, el de la y uno de la muñeca 4. Entonces le damos los ángulos, cualquier tipo de ángulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, 150, aquí 240. Esta articulación es tipo longitudinal, entonces 3 unidades. Y aquí la muñeca puede girar 360 grados. Y debe hacer lo siguiente. Entonces, eso es lo que debe hacer. Una vez se le dan los parámetros de articulación, debe hacer esa animación. Está haciendo todos los movimientos simultáneamente. Y luego lo ejecutamos con algunas otras coordenadas diferentes. Menos 60, 45, 2, por ejemplo. En cada caso debe hacer los movimientos y llegar a la posición final. Listo, entonces espero que con ese ejemplo quede un poco mejor explicado el enunciado. ¿Sí? Sí, profe, ya quedó más claro.